Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Las políticas que se han determinado durante el gobierno de Áñez, pero también esta cuarentena rígida que ha afectado a toda la economía del país, pero además la situación en la que los bolivianos no podíamos acceder a las pruebas rápidas para detectar de forma temprana los casos de COVID-19. Veamos lo que sucedía hace un año. Casos de la pandemia de COVID-19 en Bolivia fueron confirmados el 10 de marzo del 2020. Se trataba de dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz que habían ingresado desde Italia a Bolivia. Es así que inicia la pandemia en el país sin control estatal en los aeropuertos y ninguna política para enfrentar la pandemia. De los cuales la primera paciente del caso 0 de Oruro ha concluido su proceso de recuperación teniendo ya una prueba negativa, habiendo recibido su alta epidemiológica y debiendo mantener su aislamiento domiciliario según protocolo, esperando la última prueba. Los otros dos casos de Oruro, que dieron resultado negativo a la primera prueba de control, también se encuentran en buen estado general, debiendo cumplir con el aislamiento correspondiente para garantizar su proceso de curación total en cumplimiento con las recomendaciones de la OMS y de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Hasta esa fecha ya se conocía que 15 países de América Latina tenían casos confirmados del COVID-19. Bolivia fue el último país donde se presentó la pandemia, sin embargo enfrentó esta sin un plan específico desde el Estado. Un ejemplo claro fue de la falta de políticas desarrolladas para enfrentar la enfermedad. Es que 5 días de haberse registrado los dos primeros casos del COVID-19 en nuestro país, Bolivia ya contaba con el 11º caso del COVID-19. Era una joven de 22 años que llegó desde España, quien tuvo contacto con 5 personas y llegó al departamento de Santa Cruz. En el transcurso de hoy se ha aprobado la dotación de insumos, equipamientos, respiradores y otros para el fortalecimiento del Hospital La Portada y otros hospitales en el interior del país. De los 11 casos confirmados en Bolivia, 3 se encontraban en la ciudad de Santa Cruz. En el primer caso, la afectada tuvo contacto directo con 70 personas. En el segundo caso, otro afectado tuvo contacto directo con 4 personas. Y en el tercer caso, el contacto directo fue con 5 personas. Por cómo se ha comportado el virus en otros países, la enfermedad podría igualmente propagarse. A 12 días de los primeros casos confirmados del COVID-19, la única política que desarrolló el gobierno de facto fue el de dictar una cuarentena rígida por 14 días inicialmente. Sin embargo, esta duró del 22 de marzo hasta el 31 de agosto de la gestión 2020. Cuarentena que inició con atemorizar a la población tras desplegar militares y policías en las calles, porque con ese fin, Áñez y sus ministros lograban controlar a la población. Los mercados y centros de abastecimiento estarán abiertos por las mañanas, todos los días, hasta las 12 del mediodía. Una vez de haberse dictado la cuarentena rígida en Bolivia desde el 10 al 22 de marzo, los casos de COVID-19 ascendían a 22 casos confirmados. Algunos positivos continuaban siendo importados producto de la falta de políticas aeroportuarias. El reporte epidemiológico del día 2 de abril del 2020 indica que nuevos casos notificados fueron 149. Sospechosos 37 pendientes en resultado y descartados 140. Positivos para el día de hoy fueron 9 y decesos 1.
Sin una política para evitar mayores contagios del COVID-19 y provocando largas filas y aglomeraciones en todas las ciudades del país, el gobierno de facto de Yanine Áñez dicta el pago de un bono de 400 bolivianos, donde la población se tuvo que trasladar desde diferentes puntos del país para cobrar ese bono que se canceló desde el 3 de abril de la gestión 2020. Para las personas que reciben la renta dignidad, pero que no reciben ninguna otra renta o jubilación. 2, para las madres que reciben el bono Juana Zurduy. Y 3, para las personas con discapacidad. Producto de la mala administración para el pago de ese bono, los casos del COVID-19 continuaban en aumento. El Ministerio de Salud en esa fecha reportaba 57 casos nuevos de coronavirus. Al existir ya un incremento de casos, el gobierno de facto, a través de uno de sus ministros, realizaba controles, atemorizando y gritando a la población para que cumplan el confinamiento, que no permitía bajar los casos del COVID-19 en nuestro país. Señores, en diciembre, ¿qué ha hecho usted para hacer algo? ¿Qué ha hecho? Ustedes también, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho ustedes? Señor, lo muy tarde han venido, muy tarde. Ahora, ¿qué están haciendo? Encierran al pueblo encierran nada más. Nosotros tenemos necesidades. ¿Cómo? ¿Cuál es tu necesidad ahorita? Necesitamos productos, señor. ¿De qué vamos a comprar? Ahorita. ¿De qué vamos a vivir, señor? Señor, todos los días. ¿Qué? Aquí nada. Ustedes se han olvidado de provincias, cantones. Solamente La Paz, el Alto, nada más, señor. No, señor, Janiwa. No, además se prestaba, Janiwa, antes de Además, en mayo de la gestión 2020, por cambiar el color de sus paredes de azul a verde, la entrega del Hospital Montero fue postergada a 3 veces y no se sabía cuándo sería la inauguración para atender a los enfermos con coronavirus. Poner los equipos en funcionamiento, a traspasarles a los médicos, que en 48, máximo 72 horas ya se va a poder estar recibiendo a pacientes en este importante hospital. La atención a los médicos tampoco era la adecuada, porque los profesionales también reclamaban buena dotación de instrumentos para la atención de pacientes con COVID, ya que sufrían hasta por un cubrebocas. Pero también la pandemia dejó a Bolivia actos de corrupción. ¿Recuerda usted el caso respiradores? El gobierno de facto confesaba que no sabía dónde se encontraban los respiradores que se les había entregado. Decían que estos se encontraban en el Ministerio de Salud. Sin embargo, esas irresponsabilidades administrativas iniciaban originalmente primero en el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Arturo Murillo y la presidenta Yanine Áñez. Hablamos del caso de respiradores chinos. Reunido con la Comisión de Fiscales, se ha podido determinar que tenemos ya suficientes elementos para poder ya emitir imputación formal contra la exministra de Salud por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Es así que este 10 de marzo Bolivia vive un año de pandemia, donde recuerda que al inicio de esta no se contaba con políticas para enfrentar el COVID-19 en Bolivia. Sin embargo, desde el gobierno legítimamente democrático elegido y a la cabeza de Luis Arce Catacora, se buscaron otros mecanismos para enfrentar el COVID-19. El gobierno nacional buscó el de realizar pruebas masivas para controlar a las personas con el COVID, además de la adquisición de vacunas. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.